Por favor, ayúdenlo, suplica una mujer al servicio de emergencias. Sandra Garner cuenta que un hombre enmascarado acaba de disparar a su marido. Poco después, los policías llegan a una vivienda unifamiliar en Maypearl, Texas, con la esperanza de poder detener al agresor. Pero en la casa solo se encuentran la mujer que llamó al servicio de emergencias y su marido muerto. Es el comienzo de un caso que te hace dudar de todo, del crimen, de los testigos y de la mujer que llamó desesperada a la policía esa noche. Sandra y John Garner se conocen en 1998 en Paris, Texas, a unas 2 horas en coche de Dallas. En ese momento, los dos trabajan para la misma empresa de embalajes. Sandra ya vive separada de su primer marido y cría sola a sus 2 hijos. John lleva poco tiempo en la empresa, pero los dos se llevan bien desde el primer momento, a pesar de la diferencia de edad de 13 años. Al cabo de unos meses, ya son pareja. John se esfuerza desde el principio por tener una buena relación con los hijos de Sandra. El entorno describe la relación como armoniosa. Amigos, familiares y compañeros de trabajo cuentan más tarde que Sandra y John eran una pareja enamorada y abierta, que encajaba muy bien. 2 años después de conocerse, se casan, en enero de 2001 en Las Vegas. Profesionalmente, a John le va de maravilla. Lo ascienden a gerente en la empresa y sigue trabajando allí junto a Sandra. Entre sus empleados se le considera competente, amable y con sentido del humor. Sin embargo, más tarde algunos compañeros cuentan que John se mostraba notablemente duro con algunos empleados. Parece que, sobre todo, le hacía cierta gracia despedir a la gente. En reuniones sociales, a veces bromea sobre lo fácil que le resulta despedir a la gente. Y hay otra faceta oscura en John. No le disgusta el alcohol, y cuando bebe, se vuelve ruidoso y desagradable. Con el paso de los años, sus problemas con el alcohol se agravan. A esto se suman fases depresivas en las que toma antidepresivos. A pesar de los problemas de John, Sandra sigue pareciendo feliz a su lado. Pero en 2014, a Sandra le diagnostican algo que lo cambia todo: esclerosis múltiple. Esta enfermedad crónica ataca el sistema nervioso central y no tiene cura. John la apoya, la acompaña a las citas médicas, se encarga de las tareas del hogar e intenta aliviarla. Pero a Sandra le cuesta mucho lidiar con la nueva realidad. Unos meses después del diagnóstico, le confiesa a John que ya no quiere vivir. John se queda en shock, pero reacciona con calma y comprensión. Le dice que no podría vivir sin ella. Tras una larga charla, Sandra recupera las ganas de vivir. En las semanas siguientes, incluso la relación con su hija Andrea mejora. Hasta entonces, a Andrea le había costado aceptar la nueva relación de su madre. Pero al ver lo mucho que John se esfuerza y cuida de Sandra, lo acepta como parte integrante de su familia. En 2016, Sandra y John deciden empezar una nueva etapa en sus vidas. Se mudan a Maypearl, una pequeña ciudad de unos 1,000 habitantes al sur de Dallas. Allí compran una casa grande con jardín y piscina, justo enfrente de la casa de los padres de John, con quienes Sandra tiene una buena relación. Su hijo Wes, que ya se había mudado, también vive cerca. Sandra se siente a gusto en el nuevo entorno. Está rodeada de familia y, a pesar de los contratiempos de salud, empieza a recuperar la alegría de vivir. Pero la felicidad de la familia no dura mucho. El 1 de enero de 2018, Sandra y John celebran su 18º aniversario de boda con una cena en casa. En ese momento, John tiene 42 años y Sandra 55. Wes, el hijo de Sandra, va a visitarlos a primera hora de la tarde y se va a casa sobre las 19:00.
Sandra y John pasan el resto de la noche juntos y se van a dormir sobre las 21:30. Pero por la noche ocurre algo terrible. Poco antes de la 1 de la madrugada, Sandra llama a la central de emergencias con voz aterrada. Dice que un hombre enmascarado ha entrado en la casa y le ha disparado 2 veces a John. Ella está en el baño, oye que John todavía respira, pero no se atreve a salir. A pesar del dramático relato de Sandra, la policía y la ambulancia tardan nada menos que 15 minutos en llegar a la casa. La policía entra en la casa con las armas desenfundadas, ya que dan por hecho que el agresor todavía está allí. Pero en el edificio solo se encuentran con una Sandra completamente desolada. En el dormitorio, los servicios de emergencia encuentran a John. El médico de urgencias constata que su cuerpo aún está caliente. Sin embargo, ya ha fallecido a causa de sus heridas. En el momento de la llamada, podría haber estado aún con vida. La policía comienza esa misma noche con la recogida de pruebas. No obstante, con métodos cuestionables. Las primeras fotos de la escena del crimen las hacen los policías con sus móviles. Mientras tanto, llevan a Sandra a la comisaría. Tiene que quitarse la ropa para el examen y dar sus huellas dactilares. Hacia las 2 de la madrugada, empieza un interrogatorio oficial, que se graba. Sandra cuenta que se despertó por 2 fuertes estruendos. Poco después, dice que olió pólvora y, de repente, le iluminaron la cara con una linterna. Dijo que vio a un hombre enmascarado en su dormitorio, más alto que ella, con capucha, jersey y vaqueros. Sandra cuenta que se cayó al suelo gritando y le suplicó al hombre que no le disparara. El hombre le dijo: «Lo que quería hacer aquí ya está hecho, no he venido a dispararte». Explica que había venido por John, porque éste lo había despedido. Por eso había perdido a su familia, su casa y todo lo demás. Le pidió dinero y se fue con ella a la oficina, a la caja fuerte. Cuando ella encendió la luz, pudo mirarlo brevemente a los ojos, tras lo cual él le apuntó con el arma y la amenazó con dispararle si volvía a mirarlo. Ella le entregó entonces todo el dinero en efectivo de la caja fuerte, según sus propias declaraciones, unos $18,000. El hombre la empujó entonces al baño y le ordenó contar hasta 100 antes de que pudiera llamar a la policía. Sandra siguió las instrucciones y luego marcó el número de emergencias. El interrogatorio termina hacia las 4 de la madrugada. Después, llevan a Sandra de vuelta a casa. Aunque los padres de John viven justo enfrente, ella se niega a pasar la noche con ellos. Vuelve a su propia casa y al despedirse de la policía, les dice que espera que el agresor vuelva, porque entonces le dispararía. A primera hora de la mañana, Wes, el hijo de Sandra, se dirige directamente a la policía. No va a ver a su madre, sino a la comisaría, donde explica que está convencido de que su madre tiene algo que ver con la muerte de su padrastro. No quiere dar detalles, pero insta a la policía a investigar a fondo a su madre. Le parece especialmente extraño que los 2 perros guardianes de la casa no ladraran durante la noche. La policía toma nota de su declaración, pero por el momento se muestra cautelosa. La versión de Sandra les parece creíble. Al día siguiente, los investigadores registran de nuevo la casa, incluido el garaje y los 2 vehículos. En la casa descubren más de 10 armas de fuego, todas adquiridas legalmente. Pero llama la atención que las armas estén repartidas por la casa sin ningún tipo de seguridad, debajo de la cama, en el armario o en la encimera de la cocina. Y falta una de las armas, el revólver de Sandra, un regalo de John. Ella dice que no sabe dónde está el arma. A raíz de esto, la policía confisca todos los dispositivos electrónicos, incluidos móviles, tabletas y ordenadores portátiles. Al día siguiente se conocen los resultados del análisis de los restos de pólvora. Sandra tenía restos de pólvora en ambas manos. Pero eso no significa automáticamente que ella haya disparado, ya que los restos podrían haber llegado a sus manos por la proximidad a los disparos o por las maniobras de reanimación. No hay pruebas concluyentes, pero sí varios indicios que hacen dudar de la inocencia de Sandra. 3 días después del crimen, sale a la luz otro indicio incriminatorio. El análisis forense del portátil de Sandra revela 2 búsquedas en Google que hizo solo 4 días antes de la muerte de John. La primera es «Cómo matar a alguien mientras duerme» y la segunda, «16 formas de matar a alguien sin que te pillen».
Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre el caso, pero a la policía aún no le bastan para detenerla o acusarla. Pocos días después de descubrir las sospechosas búsquedas en Google, Wes, el hijo de Sandra, vuelve a ponerse en contacto con la policía. Dice que deberían volver a examinar más de cerca el Ford Mustang rojo de su madre. Wes afirma que Sandra le contó hace unos meses que solía guardar su arma en el coche. La policía se dirige entonces de nuevo a la casa de Sandra. Los agentes se enteran de que Sandra se encuentra en casa de sus suegros, al otro lado de la calle. Se dirigen allí y le piden que abra el garaje. Sandra reacciona molesta, niega el acceso y les pide a los policías que se vayan. Pero los agentes ya tienen una orden de registro válida. Los policías registran el Mustang rojo y descubren una bolsa de plástico negra debajo del asiento del copiloto. En ella encuentran el arma desaparecida, envuelta en toallas mojadas y metida además en una bolsa de plástico. Sandra niega haber escondido el arma allí. La policía también se pregunta si realmente fue Sandra quien colocó el arma allí. El ladrón no habría tenido tiempo ni habría podido hacerlo por cuestiones logísticas. Pero, ¿quién más podría haber sido si no fue Sandra? Algunos sospechan que su hijo Wes podría haber colocado el arma, ya que fue su pista la que llevó a la policía por el camino correcto. Pero como se trata de una mera especulación, no se investiga más a fondo. La investigación forense revela finalmente que el arma incautada es el arma del crimen. Sin embargo, no se encuentran ni rastros de ADN ni huellas dactilares en ella. Además, los investigadores se olvidaron de examinar las manillas de las puertas del vehículo en busca de huellas dactilares. Aún así, vuelven a citar a Sandra para interrogarla, pero esta vez ya no como testigo, sino como sospechosa oficial. El segundo interrogatorio es mucho más tenso. Los investigadores la acusan directamente de haber disparado a su marido. Ella se mantiene firme en su versión anterior. Un desconocido enmascarado irrumpió en la casa y disparó a John por venganza. A algunos investigadores les parece fría como el hielo. Para otros, su firmeza habla a favor de su credibilidad. Al final, no se encuentra respuesta a la pregunta de si Sandra es una actriz excepcionalmente buena o si dice la verdad. Finalmente, Sandra Garner es detenida. La fianza se fija en $2 millones estadounidenses. Debe pasar 1 año y medio en prisión preventiva. Durante ese tiempo, pierde gran parte de su círculo social. Muchos conocidos y antiguos amigos se distancian de ella, e incluso la familia de su marido le da la espalda. En septiembre de 2019, empieza el juicio contra Sandra Garner. La fiscalía presenta una serie de indicios: las huellas de pólvora en sus manos, la declaración incriminatoria de su hijo Wes, el arma del crimen que desapareció y volvió a aparecer, y las búsquedas en Google realizadas poco antes del asesinato. También se presenta como sospechoso su rechazo a abrir el garaje por voluntad propia. La defensa replica que ninguno de estos elementos sirve como prueba concluyente. Faltan rastros de ADN o huellas dactilares en el arma del crimen. Además, hay que valorar con cautela las declaraciones de su hijo. Él ya había incriminado a su madre inmediatamente después del crimen, sin aportar pruebas concretas ni un motivo claro. Además, Wes estaba en casa en el momento de las búsquedas en Google. A esa hora, Sandra y John normalmente ya estarían durmiendo. Sin embargo, la propia Sandra afirma que buscó en Google cómo podría suicidarse. Un elemento central del juicio es la cuestión del motivo. La defensa argumenta que no hay ninguna razón aparente por la que Sandra tuviera que matar a su marido. Amigos y familiares confirman que el matrimonio se consideraba armonioso, sobre todo tras la enfermedad de Sandra. La propia Sandra afirma en varias ocasiones que quería a John. Por el contrario, la defensa señala un posible motivo en el hijo Wes. Él creía que heredaría tras la muerte de John. Sin embargo, esa suposición era errónea. John no había incluido a Wes en su testamento. Aún así, la defensa se pregunta si no fue el propio Wes quien colocó deliberadamente el arma en el coche y realizó las búsquedas en Google para dirigir las sospechas específicamente hacia su madre. Sin embargo, Wes puede presentar inicialmente una coartada.
Dice que estaba en casa viendo Netflix. Y sus datos de streaming confirman que el servicio se utilizó de forma ininterrumpida a partir de las 20:30. Pero más tarde se descubre que las horas guardadas estaban configuradas en otra zona horaria. Así que la coartada queda invalidada. A falta de pruebas, sin embargo, no se considera a Wes sospechoso. La policía también descarta la teoría del agresor enmascarado. No hay rastros de allanamiento ni ADN ajeno. Además, la fiscalía argumenta que un agresor que lo hubiera planeado habría traído su propia arma. La fiscalía se mantiene en su valoración de que Sandra asesinó a su marido. Para ellos, el caso está claro. La defensa señala en varias ocasiones importantes negligencias por parte de los investigadores. Las primeras fotos de la escena del crimen se hicieron con móviles personales y luego no se archivaron. Algunos agentes estaban en la casa sin ropa de protección. El investigador principal nunca había trabajado antes en un caso de asesinato y, según la defensa, sus errores hicieron que los resultados de la investigación no tuvieran mucho valor. Tras un mes de juicio, 25 testigos y 400 pruebas presentadas, el jurado se retira a deliberar. Solo 6 horas después se dicta la sentencia. Sandra Garner es absuelta. La absolución se basa en el principio de, en caso de duda, a favor del acusado. La familia de John está consternada. Para ellos está claro que Sandra es culpable. 2 días después del veredicto, Sandra sale de prisión preventiva. Su hija Andrea y algunos amigos la recogen. No ha tenido contacto con su hijo Wes desde el crimen. En entrevistas posteriores, Sandra afirma que ahora cree que Wes fue el hombre enmascarado que disparó a John. Si fuera así, queda la pregunta de por qué Sandra no reconoció a su hijo por su voz o su comportamiento. El caso sigue sin resolverse hasta hoy. A pesar de numerosas pistas, indicios y testimonios, no se ha podido condenar a nadie por el crimen. Aunque el caso esté cerrado desde el punto de vista legal, para la familia de John sigue sin estar claro. Y siguen esperando que algún día se vuelva a reabrir el caso. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. ¿Quién creéis que asesinó a John Garner? ¿Fue su mujer Sandra, su hijastro Wes o un ladrón desconocido? No dudéis en dejar vuestra opinión en los comentarios. Así también estaréis apoyando este canal. No olvidéis suscribiros y activad la campana de notificaciones. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces, chao chicos.